¿Habéis visto el vídeo que os mandé? Vídeo de preparación. Ahora lo comentaremos en un momento. Bienvenidos al Instituto Sin Fronteras. Como yo no puedo ver la cara de todo el mundo, siempre pido la oración a los que veo. Así que si hay alguien por ahí que no está a la vista y quiera orar, que vaya pensándolo, se ofrece voluntario o voluntaria. Aunque el presidente Faur dijo, en la Iglesia no hay voluntarios, en la Iglesia hay asignados. Por eso cuando alguien dice, a ver, un voluntario para hacer la oración, mal. En esta Iglesia nos llaman. Y aunque es un voluntariado, se hace por llamamiento, ¿no? Y los obispos lo saben muy bien. Que no dicen, a ver, un voluntario para ser mi primer consejero, no. A ver, un voluntario para ser presidente del quórum, no. Una voluntaria para ser la presidenta de la Ciudad de Socorro, no. Se ora y se llama. Muy bien, pues hoy tenemos una lección muy interesante. Y si el tiempo lo permite, compartiremos algunas experiencias y demás. Y aún así, no sé si os parece bien que yo mande un vídeo de preparación o ya hay mucho vídeo. Tanto vídeo, tanto vídeo. Por cierto, ¿cómo se dice? ¿Vídeo o video? En Vídeo. España se dice vídeo, en Latinoamérica video. ¿Y sabéis cómo la excusa que tienen los hispanoamericanos para decir que se dice video? Que no se pide 1 kilo de fideos, se pide 1 kilo de fideos. Por tanto, se graban videos, no fideos. Y yo cuando lo escuché dije, es un buen argumento, pero vamos, no tiene nada que ver los fideos con los videos. Pero bueno. Una pelea que tengo yo con vosotros hispanohablantes es ¿por qué decís párate? Y yo digo, yo estoy parado. No, no, que te pares, pero que estoy tan parado que estoy hasta tumbado. No, no, que te pares ahora mismo, que te pares. Y digo, ¿pero qué me voy a parar? Si estoy completamente parado, llevo 1 hora durmiendo. No, no, que te pares, ¿qué quiere decir qué? Que te pongas en pie. Ah, perdón, pensé que... Que te pongas de pie. Claro, pero si ya estoy parado, sentado estoy parado, y tumbado estoy parado, y de rodillas estoy parado, ¿no? Es como cuando te votan. Que tengo yo. Yo he estado 2 veces en el Comité Internacional de la Lengua Española con hispanohablantes de todo el mundo y ya me he peleado tanto con ellos que me han excomulgado del Comité de la Lengua. Eso es como cuando que te votan. ¿Cómo que me votan? Vota la pelota, yo no voto. Claro, es que te votan con B. Por eso que acierto el gobernante, había que votarlos con B. Y ahí estoy encantado con lo que dicen los hispanoamericanos. Vamos a votar a todos nuestros políticos con B. Es decir, con una patada con la bota. Pues eso no votarlos, darles una patada con la bota. Y salen votando todos, zumbando con el zoom. Muy bien, pues si estamos listos, vamos a hacer una oración y que el Señor nos inspire. A ver, por ejemplo, José Herrera, ¿estás preparado para ofrecer una oración? Pues te nombro voluntario para la primera oración. Nuestro querido Padre Celestial, agradecidos estamos por la oportunidad que nos das de poder estar aquí reunidos para poder ser nutridos de tu palabra. Te rogamos por favor, Señor, que nos bendiga para que podamos recordar las cosas que hemos aprendido y podamos seguir aprendiendo por medio de tu Espíritu. Y estas cosas, Padre, las decimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, José Francisco. Muy bien. Vamos a hacer un repaso rápidamente. El plan, como siempre, es que ahora yo hablaré un poquito para cumplir con mi parte de la exposición. Ya sabéis que los 3 pasos de la enseñanza son exponer, discutir, aplicar. Entonces ahora yo voy a hacer una exposición con vuestra participación, por supuesto, en lo que queráis comentar para añadir. Y a las 8 menos cuarto nos dividimos y tenéis 15 minutos para debatir los 6 puntos que ya os dije y que voy a poner de nuevo sobre la pizarra cuando termine. Así que, aunque yo voy a ir exponiendo cosas, si alguien quiere decir algo, levanta la mano o da un grito si ve que no le hago caso y nos ponemos a trabajar. Entonces, como sabéis, en la introducción de la lección, ya sabéis que entramos en la biblioteca del Evangelio y ahí están todas las lecciones. Hoy es la lección 9ª,
no debe haber confusión con clase y lección. Las lecciones son una cosa y las clases son otra, porque hemos dado a veces clases con 2 lecciones y por eso hay menos clases que lecciones. En la lección número 9 hay preguntas que tratan de evaluar cómo ven a Jesucristo las personas que conocemos. Entonces dice, las personas que tú conoces, ¿qué piensan de Jesucristo? Entonces ahí pensamos un poquito en nuestros amigos, nuestros conocidos, nuestros familiares, nuestros vecinos. ¿Qué piensan de Jesucristo ellos? ¿Y cómo lo ves tú? ¿Quién es Jesucristo para ti? Por eso yo os puse la escritura de Mateo 16, donde Jesucristo precisamente hace esa pregunta, ¿no? Le pregunta a los discípulos, ¿quién dicen los demás que soy yo? Y entonces ellos le cuentan, bueno, pues uno dice que eres que si Juan el Bautista, que si Elías. Y al final Jesucristo, que era lo que realmente quería preguntar, ¿y vosotros qué pensáis? ¿No? Y esa es la gran pregunta que se trata de responder en esta lección. ¿Y tú qué piensas de Jesucristo? Ya sabemos que hay mucha confusión en el mundo, por eso yo he puesto ahí 2 discursos. El discurso de octubre de la Conferencia General del obispo Cosé, que es el obispo presidente de la Iglesia, y del elder Andersen en la conferencia de octubre de este año también. Y son 2 discursos muy interesantes que conviene leer, donde el obispo Cosé cuenta de cómo antes de la restauración la imagen de Jesucristo y la idea o la comprensión de la restauración estaba bastante mal, bastante corrompida, decía él. Y la restauración ha puesto a Jesucristo y su expiación en el lugar correcto. Y el elder Andersen hace un estudio incluso estadístico, ¿no? Él cuenta que cada vez hay menos personas que creen en la divinidad de Jesucristo. E incluso él dice que en los próximos años el doble de personas dejarán de creer en Jesucristo comparado con el número de personas que lo aceptarán. Así que a ese ritmo cada vez el mundo estará más descristianizado. E incluso, como vamos a ver también en la lección, a los mormones, con perdón, nos acusan de no ser cristianos. Y eso lo comentaremos rápidamente y eso es importante que lo conozcamos para que podamos contestar a esa pregunta. Por tanto, esa sería la introducción. Lo de Mateo 16, ¿qué piensas tú de Jesucristo? Y recordáis que Pedro, cuando responde con su testimonio. Muy interesante que los discípulos, cuando hablan de lo que dicen los demás sobre Jesucristo, dicen, unos dicen que eres Elías, otros que Juan el Bautista, y vosotros qué creéis o qué decís, y la respuesta es un testimonio. Eso es muy interesante, pienso yo. Cuando hablamos con alguien que tiene una opinión de Jesucristo diciendo que era un gran profeta o un gran filósofo o un hombre muy bueno, nosotros respondemos con nuestro testimonio. Testimonio que viene de la restauración. Por eso hay 2 secciones, como habéis visto. En esta lección hay 2 secciones. La sección 1, que habla de cómo la restauración me ayuda a mí a entender mejor a Jesucristo. Y eso ahí se desarrolla en esta primera sección. Lo primero que habla es de la primera visión. José Smith ofrece una oración en la famosa arboleda cercana a su casa y se encuentra con un Dios misericordioso, porque es lo primero que está buscando, es alguien que le perdone los pecados. Y es muy interesante porque casi el centro de todo este debate está en torno a la expiación y el perdón de los pecados. Entonces él dice que sintió un gran gozo cuando se encuentra con un Dios misericordioso que le dice, tus pecados están perdonados. Y esto como yo he estado 20 años fuera de la iglesia de Jesucristo y he estado en otra iglesia donde las cosas no se explicaban así, yo entiendo el gozo que sintió José Smith cuando se encontró con Jesucristo, un Dios misericordioso que le dice, lo primero que le dice es que tus pecados son perdonados. Yo, cuando era un adolescente, tenía 12 años, 13 años, un poquito más joven que José Smith en aquella época, pero también una edad semejante cuando él estaba preocupado por este asunto, en el colegio donde yo iba, que era un colegio religioso, hacíamos ejercicios espirituales.
¿Y cuál era el tema central de los ejercicios espirituales? El infierno, como arma disuasoria para que no pecáramos. Dijeron, a estos adolescentes los vamos a meter el miedo en el cuerpo con el infierno y van a salir todos de aquí santos. Y estábamos allí todos asustados con el infierno y tal, y decía el cura, vamos a ver, el que cometa un pecado y no se arrepienta se va al infierno a quemarse eternamente. Y decía el cura, ¿sabéis lo que es la eternidad? Y decíamos, la eternidad es una cosa muy larga, muy larga. Mirad, para que entendáis lo que es la eternidad. Imaginaos un pajarito que va digamos, empieza por el lago, va a un lago y con el pico toma un poquito de agua con el pico. Se llena el pico de agua y se va volando, y hacía así la locura, y va volando, volando, volando hasta llegar a la luna. Y cuando llega a la luna, ¡pum!, suelta la gotita de agua del pico y vuelve a la tierra, volando, volando, volando. Otra vez va al lago y toma otro picotito de agua. Y volando, 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 a la luna, otra así. Bueno, pues cuando ella ha vaciado todos los lagos, todos los mares, todos los océanos, todos los ríos, la eternidad estará empezando y vosotros os estaréis quemando. ¡Mamma mía! ¿Os imagináis lo que tratará un pájaro en vaciar todas las aguas de la tierra y llevarla a la luna volando en la ida y en la vuelta? Y yo dije, yo no peco ni loco. Así que allí me mantuviera yo más santo que nadie, me mantenía. Pero claro, el miedo no es la razón para la virtud. ¿Y sabes lo que pasaba? Que cuando terminábamos el colegio, el único que seguía católico era yo. Los demás se habían marchado con el pájaro a la luna. Entonces, la idea de un Dios misericordioso es algo que se restaura, aunque no nos demos cuenta, mediante la primera visión. Lo primero que se restaura, y yo lo reconocí inmediatamente porque yo sabía de dónde venía. Y aquí nos manda a leer los relatos de José Smith sobre la primera visión. ¿Habéis entrado alguno ahí? Está el documento en inglés, es el original, tal y como está escrito, y ahí tenéis toda la información. Es el josephsmithpapers.org, donde se dan todas las cosas que se han ido sacando de los papeles de José Smith. Y es muy interesante leer todo eso. Si alguien entiende inglés, ahí está. Y si no, me imagino que aparecerá la traducción también por ahí, pero yo lo leí todo y hay un relato completo de toda la primera visión, tal y como estaba escrito originalmente. Y el siguiente punto es, repito, si alguien quiere decir algo, que levante la mano, y si no me entere, que quite el sonido y me dice, yo quiero preguntar, y pregunta. El siguiente punto es lo que nos explica que mientras traducían la Biblia, sabéis que a José Smith Dios le mandó revisar la Biblia, que se llama la traducción de José Smith, donde él revisó, cambió y añadió muchas cosas interesantes. Bueno, pues revisando la Biblia, estaban José Smith y Sidney Rigdon traduciendo el Nuevo Testamento y se encontraron una escritura. ¿Qué escritura se encontraron? Es una escritura que tiene que ver con lo que yo acabo de hablar del pajarito y la luna. Estaban en el Nuevo Testamento y encuentran un versículo que es la clave del problema. Está en Juan 5:29, que dice así, antes de la revisión: los que hicieron el bien saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron el mal a resurrección de condenación. Y de ahí han sacado los cristianos, y yo no lo entiendo mal, por lo menos a mí me sacrificaron durante 20 años, la idea de que después de este mundo, si eres bueno vas al cielo y si eres malo vas al infierno. Y el infierno es tremendo. Entonces José Smith y Sidney Rigdon tuvieron una visión y corrigieron este versículo y escribieron lo siguiente: los que hicieron el bien en la resurrección de los justos y los que hicieron el mal en la resurrección de los injustos. Que son dos cosas distintas. El infierno desaparece. Y en la resurrección de los injustos es la cárcel, es la prisión donde se predica el evangelio, etc. Entonces son dos cosas completamente distintas. La sección 76, que se conoce como la visión. Están los versículos 20 y versículos 22 y 23, donde ahí se habla también una cosa muy importante, y es que Jesucristo vive, dice, lo vimos, que vive, es decir, que ha resucitado de verdad, digan lo que digan los que piensan al contrario, ¿no? O también dice ahí que está a la diestra del Padre, está glorificado por el Padre.
y dice que es el unigénito. ¿Qué significa? A ver, alguien que lo diga. Jesucristo es el unigénito. Estamos tratando de entender mejor quién es Jesucristo. ¿Qué es el unigénito? Unigénito, que significa el único nacido. Es el único hijo de nuestro Padre Celestial en la carne. Muy bien. Entonces el Padre Celestial, ¿por qué el Padre Celestial necesitó una mujer mortal para darle un cuerpo físico a Jesucristo? ¿No pudiera haberlo tenido con la Madre Celestial? Que No, tuvo que buscar una mujer mortal. No, Faustino, si lo hubiera tenido con la Madre Celestial, con una mujer inmortal como él, hubiera tenido atributos completamente divinos, como hubiera sido un dios directamente como él, ¿no? No hubiera estado sujeto a la tentación, ni a la muerte, ni a los padecimientos de este mundo, y era esencial para él en esta vida pasar por lo mismo que nosotros. Gracias, Samuel. De todas maneras, sabemos que Jesucristo, antes de venir a este mundo, ya era un dios, ¿no? Cierto, cierto. Para mí necesitaba que fuera una mujer mortal para realizar la expiación. O sea, él debía tener atributos divinos y atributos mortales para poder llevar a cabo la expiación, para poder sufrir sin morir en el intento. Muy bien, muchas cosas, ¿no? Muy interesantes. Y sobre todo también porque recordemos que dos seres exaltados, dos seres inmortales, no pueden tener hijos físicos. Es decir, cuando un matrimonio de esta tierra muera, resucite y se convierten en dioses, ya solo pueden tener hijos espirituales, no pueden tener hijos físicos. ¿Por qué no? Pues porque no tienen sangre en las venas. Eso lo explicaba Joseph Fielding Smith. Es decir, dos seres exaltados e inmortales no pueden tener hijos físicos. Por eso la única manera de que el Padre Celestial tuviera un hijo físico era que tuviera la ayuda de una mujer mortal, de una mujer que todavía no era inmortal y por tanto podía tener hijos físicos porque tenía sangre en las venas. Eso lo hemos comentado otras veces de Adán y Eva y demás. Entonces Adán y Eva no podían tener hijos antes de la caída porque antes de la caída eran inmortales y al ser inmortales no podían tener hijos. No podían tener hijos espirituales porque no eran dioses y no podían tener hijos físicos porque eran inmortales y no tenían sangre en las venas. Sin la sangre no se pueden tener hijos mortales, físicos. Entonces el Padre Celestial necesitó una mujer mortal para tener un hijo y se llama unigénito porque es el único que ha nacido del Padre Celestial y de una mujer mortal. De manera que Jesucristo es el hijo espiritual y el hijo físico del Padre. Y eso le da unas características que después vamos a ir completando, porque estamos diciendo por qué Jesucristo es el único que pudo efectuar la expiación. Y una de las razones es que era el unigénito. Y no hay nadie más en todo el género humano, ni en esta tierra, ni en ninguna otra, que haya sido el unigénito del Padre. Por eso se llama unigénito, el único nacido en la carne. ¿Algún comentario más o seguimos avanzando? En 76-24 estamos hablando de cosas que se han restaurado en las visiones de José Smith. En la sección 76-24 también tenéis ahí una lección que es el creador. Dice, los habitantes de la tierra somos engendrados hijos e hijas para Dios. ¿Habéis leído eso? Somos hijos literales, dice, somos engendrados hijos e hijas para Dios. 76-24. Esto es muy interesante porque si habéis leído, alguien ha estudiado un poquito el Concilio de Nicea, yo os lo recomiendo. En el año 300 y pico después de Cristo, estoy leyendo por ahí un mensaje sobre el temor de Dios y el verdadero motivo. Entonces es muy importante esto del Concilio de Nicea. En el Concilio de Nicea decía, hablando del Padre y del Hijo, porque la discusión del Concilio de Nicea era principalmente sobre la naturaleza del Padre y la naturaleza del Hijo. Y el credo que salió de allí decía, de Jesucristo, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre. Eso se aplicaba a Jesucristo y a nadie más. Es decir, nosotros fuimos creados. Jesucristo fue engendrado. Nosotros somos criaturas, no somos de la misma naturaleza que el Padre. Jesucristo sí es de la misma naturaleza que el Padre. Esto genera, voy a decir una cosa, a ver si alguien me lo quiere interpretar, hablando de filosofía. Esto crea un divorcio ontológico entre el hombre y Dios. A ver, ¿quién quiere explicarlo? Si dice que yo no soy un hijo
engendrado, sino un ser creado. Es decir, no soy hijo literal, sino un hijo creado, como si fuese una cosa. Entonces ya dice la ontología, que es la filosofía del ser, dice que hay un divorcio ontológico entre Dios y el hombre. ¿Quién ha leído algo sobre este asunto? Os lo explico rápidamente. Yo bueno, tengo una interpretación personal, Faustino, no es que haya leído mucho acerca de eso, pero creo que si contemplamos al hombre como algo creado que realmente no es hijo literal del Padre, le estamos contemplando como, yo qué sé, como un artículo de artesanía, como una cacharrería que el Padre ha creado, y realmente se puede interpretar que no tenemos los mismos dones, ni estamos hechos de alguna manera, por decirlo así, de la misma pasta, ni tenemos el mismo potencial. Somos algo que se ha creado, pero que no se tiene por qué asemejar necesariamente al Creador. No sé, yo lo entiendo así. Bien dicho, Javier. Julián Marías es uno de mis filósofos preferidos, es de mi época. Vosotros, como soy de otra dispensación, no sabéis quién es Julián Marías, pero en mi dispensación, Julián Marías era el gran filósofo de España, para mí por lo menos. Y él decía, nosotros no somos criaturas, somos criaturas. No somos cosas creadas por Dios, somos hijos de Dios. Porque si yo soy una cosa creada por Dios, ya no tengo, como bien decía Javier, esa conexión, esa naturaleza. Yo no soy de la naturaleza de Dios. Por tanto, me voy a quejar ahora mismo en voz alta, porque lo he sufrido durante 20 años. Es mentira, con perdón, y esto que no lo graben ahí, que lo quiten de las actas, es mentira que los cristianos crean que los hombres somos hijos de Dios. No, señor, no lo creen. Porque si dicen que hemos sido creados de la nada, no somos hijos de Dios. Una cosa creada de la nada no es hijo de Dios. Por eso lo dice el credo de Nicea, engendrado, no creado. Y de la misma naturaleza que el Padre, Jesucristo, no el hombre. Y si pudiera, os haría aquí un gráfico donde aparece esa desconexión esencial entre Dios y el hombre. Yo no soy de la naturaleza de Dios, porque soy una cosa. Dios me creó a mí, mientras que Jesucristo es un hijo engendrado, no creado, y de la misma naturaleza. Entonces los hombres no somos de la misma naturaleza que el Padre, por tanto no somos hijos literales, no podemos llegar a ser como Él. Como bien ha dicho Javier, no somos dioses en potencia. Por eso cuando decimos por ahí que somos dioses en potencia, nos atacan. Los mormones, con perdón, piensan que pueden llegar a ser dioses. ¿Pero qué se han creído? Claro, somos los únicos que podemos llegar a serlo, porque vosotros sois cosas. Vosotros estáis cosificados por la divinidad, porque sois cosas. Pero la restauración dice, os lo estoy leyendo, Doctrina y Convenio 76-24, engendrados hijos e hijas para Dios. Hijos literales de Dios. Y por tanto podemos llegar a ser como Él, porque somos de su misma naturaleza, de su misma esencia. Tenemos esa conexión genética, espiritual. Yo lo he comentado muchas veces. Yo soy una pregunta, cuando pueda. Javier. Esto me lleva a pensar en esa escritura que dice que las inteligencias no pueden ser creadas. O sea, quiere decirse que nosotros tenemos, este cuerpo físico que tenemos es algo temporal, pero nuestra alma es inmortal, es algo que ya existía mucho antes de venir a esta tierra, ¿no? Sabemos acerca de la vida preterrenal ya mucho antes. No sé, me lleva a pensar en eso. Por eso es que no hemos sido creados así ex nihilo, de la nada, sino sí, que señor. Ya de alguna manera existíamos en una forma a lo mejor más espiritual, no sé, en un estado más etéreo, no sé cómo explicarlo. Si ya sabéis, bueno, decía Schopenhauer, el hombre es como una cebolla. Le quitas una capa, quitas otra capa y no queda nada. Bueno, pues la restauración, ya que lo dice Javier, lo voy a decir rápidamente, la restauración ha hecho algo maravilloso. Yo era discípulo de Unamuno, el bilbaíno. Por un lado Javier Marías y por otro Don Miguel de Unamuno, que estaba obsesionado con la nada. Le angustiaba mucho desaparecer y no ser nunca nada más. Él decía, yo quiero ser yo, yo, con mis defectos, con mis virtudes, yo mismo. No me sirve de nada que yo me convierta en otra cosa, como dicen los orientales, que puedes reencarnar en una gallina o en un perro.
Si eres bueno, llegas a ser mujer, y si eres mejor, llegas a ser hombre, y si eres malo como hombre, vuelves a ser mujer, en fin, todo eso, ¿no? Vamos a pelearnos aquí. Pero sí hay ahí una lucha que hace que el hombre pierda su identidad. Entonces, ¿qué es lo que dijo José Smith mediante la restauración? José Smith dice mediante la restauración que somos 3 partes, ¿no? ¿Cuántas partes somos? 3. Una es empieza por la inteligencia. Otra parte es el cuerpo espiritual y otra parte el cuerpo físico. ¿Qué nos da la inteligencia? La inteligencia, como estaba comentando Javier, no ha sido creada ni hecha, es eterna, tan eterna como Dios. Así que nos dicen que la inteligencia es coeterna con Dios. Hemos existido siempre. No ha habido un momento en que no hayamos existido, dijo José Smith, porque las inteligencias no pueden ser creadas ni hechas. Esa es la inteligencia. Y la inteligencia, por tanto, lo que nos da es la eternidad, sin principio ni fin, igual que Dios. ¿Qué nos da el cuerpo espiritual? La conexión ontológica con Dios, la conexión vital. Nos convierte en parte de Dios, sustancia de Dios, esencia de Dios. Nos ha dado Dios el potencial, la naturaleza divina, que decía el apóstol Pedro. El cuerpo espiritual es el que nos conecta con Dios. Y luego el cuerpo físico es el que completa el alma, el cuerpo espiritual, el cuerpo físico, toda la naturaleza de Dios, que tiene un cuerpo físico y un cuerpo espiritual. Entonces esos 3 elementos son esenciales y eso nos lo ha traído la restauración. La inteligencia no existe para la restauración, para la apostasía. Nosotros no existíamos y de repente, plum, de la nada aparecemos. Y decía Unamuno, mira que si Dios un día se enfada y me vuelve otra vez, me devuelve a la nada. Y le entraba una angustia tremenda. Entonces hubo una época en que no existíamos, no éramos nada. ¿Sabéis cuál era la pelea del Concilio de Nicea? La pelea del Concilio de Nicea era la naturaleza del Padre y la naturaleza del Hijo. Arrio, ¿os acordáis de Arrio? Arrio, el arrianismo, muy interesante, era el que decía que el Padre es eterno, pero el Hijo no. ¿Por qué? Porque el Padre sí es eterno, pero el Hijo, si es Hijo, tuvo un principio, ¿no? Todos los hijos tienen un principio. El Padre existía siempre y de repente aparece el Hijo, por tanto el Hijo tuvo un principio. Bueno, no lo mataron porque estaba Constantino por ahí, con la esposa, pero Arrio fue inmediatamente excomulgado. Y dijeron que no, el Padre y el Hijo son eternos, engendrado, no creado de la misma naturaleza que el Padre, etc. Pero los hombres, ¿qué somos? Los hombres nosotros no éramos nada. Entonces, ¿qué pasa con los 2 cuerpos? El cuerpo espiritual y el cuerpo físico nacen juntos en el nacimiento. No existíamos y de repente, plum, aparecemos física y espiritualmente. Y en nuestras espaldas no hay nada. No hay esa conexión esencial con el Padre, porque somos, como bien decía Javier Alberdi, somos criaturas, hemos sido creados como si fuéramos cosas, pero no somos cosas creadas, somos hijos criados, con una conexión esencial con el Padre. ¿Quién está por ahí? Samuel, perdona que te corte. Samuel, habla. Entonces, para ver si lo he entendido bien, lo que has explicado. Entonces digamos que nuestro cuerpo físico le da vida el cuerpo espiritual. Y entonces al cuerpo espiritual lo que le da vida, por así decirlo, es esa inteligencia que existía desde el principio, ¿no? Bueno, la inteligencia lo que nos hace es ser eternos, sin principio ni fin. Pero el espíritu de por sí es eterno, ¿no? Pero el cuerpo espiritual tiene una conexión con el Padre, no con la inteligencia. Es decir, en nuestra parte, nuestra esencia, lo que hay en nuestro interior, lo que es original, es la inteligencia que es eterna. Luego el Padre Celestial nos da un espíritu que se une a la inteligencia. Pero la vida del espíritu no lo da la inteligencia, lo da el Padre. Porque vale. Dios, cuando crea el espíritu, lo crea o lo cría, lo engendra. Hay algunos que no les gusta la palabra engendrar, pero bueno, ya es eterno. Es decir, el cuerpo espiritual, por venir de Dios, que es eterno, es inmortal. Entonces el cuerpo espiritual no puede morir, pero no porque esté unido a la inteligencia, sino porque viene de Dios. Entonces, lo que aporta el cuerpo espiritual es esa naturaleza divina, porque la inteligencia, que como no sabemos nada de la inteligencia, yo estoy esperando que así viene un profeta que nos explique un poquito sobre las inteligencias, porque nadie dice nada, a ver si nos revelan algo. Dijo una vez un filósofo de la Iglesia, un teólogo de la Iglesia, que José Smith reveló todo y desde entonces pues no se ha vuelto a revelar nada. José Smith es el profeta y los demás son profetas que desarrollan lo que José Smith trajo.
Y lo de la inteligencia es que es un misterio de la Santísima Trinidad. Vamos a decir, es un misterio. No sabemos qué significa inteligencia. No sabemos Bueno, para añadir un poco más, si queréis, sí. Bueno, hay una ley que es el principio de conservación de masa que dice que la materia ni se crea ni se destruye. Algo que también dijo José Mí antes de que lo dijeran. ¿Sí? Bueno, sí. Más o menos, sí. Entonces, o sea, que sí o sí nosotros ya insistíamos, ya que no puede crearse ni destruirse en cierta manera. Se puede transformar. Entonces, en parte un poco añade lo que dicen, ¿no? A lo que habéis dicho de que ya antes insistíamos y estábamos, ¿no? Antes de que pasara. Eso tiene que ver con la creación, por ejemplo, del mundo. Lo que decía Javier, creatio ex nihilo y creatio ex materia. ¿Qué significa creatio ex nihilo? Que todo fue creado de la nada, incluso nosotros. ¿Qué quiere decir creatio ex materia? Que hemos sido creados a partir de un caos, pero no de la nada. Eso es una gran lucha que hay en la filosofía y en la ciencia. Samuel. Entonces hay como una doble eternidad en nosotros, la eternidad espiritual y la eternidad de inteligencia, que se unen antes de venir a la Tierra. Bueno, la inteligencia no tiene principio, el espíritu sí. Y cuando nos creó Dios en la vida premortal. Y cuando Dios, el Padre, nos da el cuerpo espiritual, ese es el principio del cuerpo espiritual. Mientras que la inteligencia no tiene principio. Vale, entiendo. El espíritu es inmortal, porque viene de un ser inmortal, que es el Padre, pero tiene principio. Y incluso otra naturaleza de Jesucristo es, hemos dicho que es el unigénito, que significa que es el único que ha nacido físicamente del Padre. ¿Qué significa el primogénito? Todo esto es restauración. ¿Qué significa primogénito? El primer hijo. El primero espiritualmente. Muy bien. Entonces el Padre Celestial vio a las inteligencias que estaban flotando en el océano del universo como si fueran medusas y tal, ¿no? Y de repente el Padre Celestial dice, aquí voy a inventar un poquito yo con la revelación personal. Él dice por ahí de Jesús que todo es materia, eso lo tenéis ahí en la sección 131. Eso es lo que se llama el monismo. Un día podemos hablar de esto, ¿no? Una cosa es el dualismo y otra cosa es el monismo. El dualismo es cuando dicen que hay dos naturalezas distintas. La naturaleza de Dios, que es espiritual, y la naturaleza del hombre, que es material. Por eso hay esa desconexión esencial. Pero José me dijo que no, que todo es materia, incluso el cuerpo espiritual, pero es una materia más refinada. Por eso cuando nos muramos, nuestro cuerpo espiritual, que es a semejanza del cuerpo físico, podemos relacionarnos con los otros cuerpos espirituales porque también siguen siendo materia. Además, como en el mundo espiritual no hay virus, podemos abrazarnos allí. Diga lo que diga la película Ghost. Porque el cuerpo espiritual también es material, pero es refinado. Eso se llama monismo, cuando solamente hay una naturaleza en todo el universo. Y el dualismo, cuando hay dos, la naturaleza material y la naturaleza espiritual. Pero José Smith acabó con eso, como algunos otros filósofos que también lo creían. Era monista, no porque fuera de Darwin. Monista quiere decir que era solamente una naturaleza en todo lo que existe. Pero bueno, eso del mundo de la filosofía me encanta. Y no vamos ahora a perder ahí mucho tiempo, pero sí es cierto que el cuerpo espiritual tuvo principio, pero no tiene fin, porque es inmortal. La inteligencia no tuvo ni principio ni fin. Y el cuerpo físico tiene principio, tiene fin, y gracias a la expiación resucitará y lo recuperaremos. Porque la resurrección es fundamental. A ver, ¿qué versículo de las Escrituras dicen que necesitamos la resurrección imprescindiblemente? A ver, lo tenemos por ahí, está en la restauración, en el discurso que dio el presidente Nelson, en el cual tengo que ir saltando un poquito porque me estoy enrollando. El presidente Nelson habló de la expiación infinita, porque es infinita. Y hay una escritura que él citó, que está en 2 Nefi 9, rápidamente, ¿lo tenéis por ahí? ¿Quién tiene por ahí 2 Nefi 9? Está en el libro de Mormón, ¿os acordáis? En 2 Nefi 9. Y él habla de la importancia de la resurrección. Es decir, perdemos el cuerpo físico porque el cuerpo físico sí es mortal. Y nos quedamos sin él durante el tiempo que esperamos la resurrección en el mundo de los espíritus. ¿Y qué pasaría si no resucitáramos? Es tremendo lo que ocurriría si no resucitáramos. Porque todo el mundo oriental piensa que el cuerpo es una ayuda temporal.
una vez que el cuerpo ha cumplido su función, hay que quitarlo de en medio porque el cuerpo es un estorbo en el progreso. Eso se estudia en el mundo oriental, veréis que el cuerpo es un estorbo. Pues para la restauración es lo contrario. Sin el cuerpo físico no podemos tener una exaltación y además estaríamos perdidos. Por eso hay que recuperarlo lo antes posible y por eso lo echamos de menos en el mundo espiritual. En 2 Nefi 9, como no hay mucho tiempo, vamos a leer solamente el versículo 8. ¿Quién tiene 2 Nefi 9, 8? Un voluntario obligado. Aquí lo tenemos. Adelante. Venga, hermana. Oh, la sabiduría de Dios, su misericordia y gracia, porque he aquí, si la carne no se levantara más, nuestros espíritus tendrían que estar sujetos a ese ángel que cayó de la presencia del Dios eterno y se convirtió en el diablo para no levantarse más. Y dice el versículo 9, y seríamos diablos como él. ¿Os imagináis? Si no resucitáramos, acabaríamos convirtiéndonos en diablos, que una de las características es que no tienen cuerpo. Y el diablo tendría poder sobre nosotros, porque él sin cuerpo es más poderoso que nosotros, y nosotros la superioridad está en tener un cuerpo. Así que cuando estamos en el mundo espiritual estamos echando de menos el cuerpo físico. Así que esa tríada, inteligencia, que nos convierte en seres eternos, sin principio ni fin, el cuerpo espiritual, que nos convierte en personas con naturaleza divina, hijos literales que podemos llegar a ser como Dios, y el cuerpo físico, imprescindible para vencer al diablo y de esa manera formar un ser con el potencial divino, es fundamental. Y todo eso lo tenemos gracias a la restauración. Hablando de Jesucristo, que es de lo que se trata, cuando el Padre Celestial, claro, no sabemos nada de las inteligencias. Ahora, si me permitís, voy a elucubrar un poco, utilizando la inteligencia artificial. Literalmente. Es decir, cuando el Padre Celestial dijo, yo necesito ya dar un cuerpo espiritual a estas inteligencias que hay por aquí, porque sin inteligencia no van a progresar, porque el cuerpo espiritual lo necesitan las inteligencias para tener esa conexión con Dios que les permita llegar a ser como Dios, como yo. Entonces el Padre Celestial dijo, tengo que dar el cuerpo espiritual a las inteligencias. Y la primera de todas ellas será el primogénito, que luego deberá ser el unigénito y será la clave del plan de salvación. Por tanto, él tuvo que escoger una inteligencia especial que convirtiera en el primogénito de los espíritus, ¿no? Entonces él iba a dar un cuerpo espiritual y el primero que naciera sería el centro del plan de salvación que él tenía. Entonces tuvo que escoger una inteligencia que se convirtiera en la primogénita. ¿Y qué criterio utilizaría para escoger esa inteligencia y no otra? Se supone que sería una inteligencia desarrollada, más que otras, aunque no sabemos en qué consistía la vida de las inteligencias. Así que yo creo que si hablamos de Jesucristo diríamos, Jesucristo fue la inteligencia más importante de todas las que había, que el Padre escogió. Recibió el cuerpo espiritual el primero, por tanto se convirtió en el primogénito. Después, antes de venir a la tierra, ya se convirtió en un Dios, Jehová. Hay una escritura, en lo que os he estado presentando, que habla de Jesucristo como Jehová. ¿Dónde está eso? Yo lo tengo por aquí en mis notas, vamos a leerlo. En Doctrina y Convenios 110.3, que es una de las que tenemos ahí. A ver, ¿quién tiene por ahí 110.3? Doctrina y Convenios. Estamos hablando de la restauración que da una imagen de Jesucristo distinta de lo que se tenía. Y gracias a eso Jesucristo es el que expía nuestros pecados. ¿Quién lo tiene? Yo lo tengo. Adelante. 110.3. Adelante. Sus ojos eran como llama de fuego, el cabello de su cabeza era blanco como la nieve pura, su semblante brillaba más que el resplandor del sol, y su voz era como el estruendo de muchas aguas. Sí, la voz de Jehová que decía: yo soy el alfa y la omega, etcétera, el principio y el fin. Entonces, aquí estamos hablando de algo que los demás cristianos no creen, y es que Jesucristo era Jehová. ¿Es eso importante o no? Ahí pues, se podría hacer un estudio bastante útil y necesario, saber por qué es tan importante que Jesucristo fuera Jehová. Los judíos creen en el Antiguo Testamento,
Los cristianos creemos en el Nuevo Testamento. Si los judíos creyeran que Jesús es Jehová, ya tendríamos a los judíos y a los cristianos unidos, ¿no? Porque los cristianos creen que su Dios es Jesucristo y los judíos piensan que su Dios es Jehová, pues es la misma persona. Y además, Jesucristo, bueno, leemos que Jehová era el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, ¿no? El Dios de Abraham. ¿Y quién es Abraham? Pues Abraham es el padre de los árabes por medio de Ismael, es el padre de los judíos por medio de Isaac y es el padre de los cristianos porque lo reconocemos como el patriarca fundamental. Entonces, si Jehová es el Dios de Abraham, se convierte en el Dios de los cristianos, el Dios de los judíos y el Dios de los árabes o de los musulmanes. Y si Jehová es el Dios del Antiguo Testamento y también del Nuevo Testamento, ya están uniendo cristianos y judíos. Los judíos no creen en el Nuevo Testamento ni creían en Jesucristo, pero si Jesucristo es Jehová, ya tiene que creer en él porque Jehová es su Dios. Entonces, esta restauración es fundamental, más de lo que suponemos. Y además, si Jesucristo llegó a ser Dios en el mundo espiritual, nos damos cuenta que es completamente distinto de nosotros. Es decir, si yo algún día quiero llegar a ser Dios, ¿qué necesito? Ser una inteligencia, que ya lo soy, un espíritu y luego tener un cuerpo. Y vivir de tal manera que cuando muera y resucite pueda llegar a ser un Dios con el tiempo, que eso tomará tiempo. Bueno, pues Jesucristo ya lo fue antes de. Jesucristo, antes de tomar un cuerpo, ya era Dios. Por supuesto, cuando viene a la tierra y toma un cuerpo físico, muere, resucita y Dios lo glorifica a su lado, entonces es cuando realmente tiene todo el poder de Dios. Pero él era Dios antes de tomar un cuerpo físico, lo cual lo convierte en algo distinto. Nosotros necesitamos tomar un cuerpo físico, desarrollarnos, resucitar y entonces podemos aspirar a ser dioses. Pero él lo fue antes. Por eso cuando dicen que Dios una vez fue como el hombre y el hombre alguna vez puede llegar a ser como Dios, hay algunas diferencias ahí, porque Jesucristo llegó a ser Dios antes de y nosotros todavía no. Necesitamos mucho más. Aunque, por supuesto, Jesucristo, cuando resucita y es glorificado en la presencia del Padre, como hemos leído hace un momento en la Escritura, es mucho más que cuando era Jehová, porque ya lo ha glorificado el Padre, pero aún así es el Dios del Antiguo Testamento antes de tomar un cuerpo. Por tanto, se desarrolló en el mundo espiritual mucho más que nadie, siendo el primogénito. Y después ya como unigénito multiplicó su gloria al lado del Padre y se convirtió en alguien más importante. Pero todo esto está formando parte de la restauración que nos ayuda a entender mejor quién es Jesucristo y por qué Él y solo Él pudo efectuar una expiación infinita. Así que ahora cuando nos dividamos en grupos, dentro de un minutito, tenéis que debatir este punto. ¿Qué significa expiación infinita? ¿Por qué solo Jesucristo pudo efectuar una expiación infinita? ¿Por qué es necesaria la expiación infinita y en qué consiste la expiación infinita? Tenéis mucho material aquí interesantísimo. Entonces, los miembros de la Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, no llamados mormones, sino llamados cristianos, nosotros, una vez que estudiamos estos cursos de instituto y estos que están llenos de información utilísima, espero que lo hayáis leído toda la lección, todos los discursos, todos los vídeos y que con la guía que yo os di en el vídeo de preparación, todo eso juntos da una información fundamental. Necesitamos esa información para entender mucho mejor quién es Jesucristo y por qué el mundo no entiende a Jesucristo si no entiende la restauración. Así que gracias a José Smith tenemos la información necesaria para saber quién es Jesucristo y por qué solo Él podía efectuar una expiación que tenía que ser infinita, si no, no podía cumplir con el plan de redención. Así que eso es lo que vamos a desarrollar ahora. Vais a tener 15 minutitos. Yo voy a dividir en grupos. Se van a formar 6 grupos. A ver, vamos a ver la pizarra rápidamente para recordar las preguntas. La tenéis en el grupo, pero ahora los pongo aquí delante para comentarlo rápidamente. Entonces, aquellos que formen el grupo número 1 tendrán que debatir la pregunta número 1, que las tenéis ahí, como digo, en el grupo y en el vídeo. ¿Qué verdades se han restaurado por medio de José Smith que me ayudan a conocer mejor a Jesucristo y a entender su misión? El grupo número 2 hablará de por qué razón o qué significa expiación infinita. Tercer grupo hablará de por qué Jesucristo es el único que pudo efectuar una expiación infinita. La cuarta es, con la sección 19 de Doctrina y Convenios, que es muy interesante, habla del sufrimiento. Y la pregunta es, dice, el sufrimiento que tuvo que pasar el Señor
para llevar a cabo una expiación infinita. ¿Por qué tuvo que pasar por ese sufrimiento que se describe en la sección 19, en esos versículos, que es una sección dedicada a Martin Harris? Y luego la número 5, para el grupo 5, ¿de qué manera esta expiación infinita hace que Jesucristo tenga una empatía perfecta? Que hablaba de él del Bednar en su discurso, y que el de Christopherson también comenta. Y finalmente, la número 6 será para el equipo 6. ¿Qué relación hay entre esta expiación infinita y el valor de las almas de todos los hijos e hijas de Dios? Así que la pregunta número 1 para el grupo 1, etcétera, hasta el final. Y a las 8 os doy el paso para la vuelta y me contáis con un representante del grupo, el moderador, el resumen de las cosas que hayáis discutido. ¿Alguna pregunta antes de la separación? Sí, yo tengo una pregunta. Bueno, lo que has dicho antes de que Jesucristo es Jehová, lo que estabas comentando, y has dicho que hay algunos cristianos que no creen que Jesucristo sea Jehová, pero ¿entre esos cristianos están los católicos? Claro. Yo no sé muy bien, ya he perdido casi la conexión, pero muchos piensan que Jehová es Dios Padre. Vale. Es que yo siempre he sido católica hasta hace 9 años y yo siempre he pensado que Jesucristo era Jehová, ¿no? Uy, tú eres una católica apóstata. Cuando has dicho eso, digo, si los católicos no creen eso, no sé de dónde me habré sacado yo que... Porque eres una católica rebelde. Preparándote para ser miembro. La inspiración. Sí, yo siempre tenía entendido... Bueno, una cosa que... Yo no tengo la iglesia, pero... Voy a decir una cosa muy importante. El otro día yo estoy hablando con un católico y yo le comenté lo del matrimonio eterno. Y dice, sí, nosotros también creemos en el matrimonio eterno. Digo, me alegro mucho. Me alegro mucho. Tienes que cambiarte de iglesia porque vuestra iglesia, la iglesia católica, no se cree en el matrimonio eterno. No, sí, mi esposa y yo vamos a seguir juntos para siempre. Me alegro, pero vamos, que estás en una iglesia que eres más papista que el Papa. Que esa será una característica de los católicos, que son más papistas que el Papa. Porque una cosa son los teólogos, que según Nietzsche mataron a Dios, y otra cosa es el pueblo. El pueblo va por un camino y los teólogos van por otro. Entonces yo estoy convencido, porque yo he sido católico 20 años, practicante. ¿Sabes lo que significa practicante, no? Practicante, no el que pone inyecciones, practicante. ¿Eh? Y yo he cumplido como católico en todo, en todo. Y me doy cuenta que el espíritu de los católicos va por un lado y la jerarquía y los teólogos van por otro. Tú eras una de las rebeldes porque el espíritu te guiaba por el camino correcto. Pero bueno, reconozco que... Me ha creado así la duda porque digo, si es eso, digo, no sé dónde me lo habré sacado yo entonces. Que lo habrás sacado del Espíritu Santo. De todas maneras, reconozco que mi ignorancia, es decir, que yo no sé por dónde van ahora, ¿no?, los tiros. Pero vamos, que yo sepa, Jesucristo y Jehová nadie lo asocia más que los santos de los últimos días. Pero, repito, que ya he perdido un poco la conexión porque llevo 30 años lejos de mi antiguo alumno. Muy bien, pues nada, en un momento vamos a repartiros, que nadie quede suelto, por favor. Meteos cada uno en los grupos que tengáis, si alguno no aparece en ningún sitio, yo voy a ir metiendo los grupos que estén perdidos, y a partir de ahí tenéis 15 minutos. Adelante con ello. Vamos a separarnos, cada uno con su pregunta. Bueno, bienvenidos todos de nuevo al redil, y vamos allá directamente. Equipo número 1, 1 minuto. ¿Quién es el siervo del equipo número 1? Yo. Pues adelante, Jesús. Resume. Vale. Pues bueno, a nosotros nos toca la pregunta sobre la importancia de la restauración de José Smith y cómo eso ayudó a que a conocer más a Jesucristo y la importancia de él, ¿no? Y bueno, hablamos de muchos puntos, ¿no? Y los voy a decir. Era sobre como por ejemplo que nos podemos reunir nuevamente con nuestras familias después de esta vida. José Smith demostró ejemplo gracias a que él, enseñó que podemos arrepentirnos, usar la expiación de Jesucristo para poder ser salvados. Se reveló el bautismo, se dieron las llaves para poder efectuarlo ordenadamente por medio del sacerdocio. Se empezó nuevamente a revelar aquellas cosas concernientes al reino de Dios, nuevamente en la tierra. También José Smith fue alguien que se preparó y por medio de él, siendo el portavoz de Jesucristo, pues pudo restaurar la iglesia de él. Él empezó a cumplir aquellas cosas que Jesucristo ya había predecido que tenían que cumplirse, como por ejemplo que
bueno, que el Evangelio iba a llegar a toda la tierra, y uno de los hermanos, Julio se llamaba, habló de que, bueno, que por eso he enviado hoy en día misioneros y misioneras, ¿no? Que está por todo el mundo predicando el Evangelio. También de que cada persona, el valor de cada persona es importante y grande ante su vista, de ahí a que nos ayude a todos a progresar y llegar nuevamente a Él. Por medio del templo, de los convenios que hacemos allí también. Y que hoy en día pues sigue revelándonos cosas, que todavía sigue, que incluso después de su muerte siguió trabajando. Y José Smith, gracias a lo que pasó con José Smith, pues nos dimos cuenta de que realmente él sigue ayudándonos, de que no paró. Incluso ya vimos eso después de su muerte, ¿no? Que sigue, ¿no? Que aún sigue ayudándonos a progresar y a poder llegar a estar allí en su presencia. Nuevamente, y que Dios, el Padre y su Hijo Jesucristo son dos seres y que trabajan como uno, ¿no? Ambos. Y junto con el Espíritu Santo, claro. Bien, gracias, Jesús. Son revelaciones que nos ayudan a entender mejor a Jesucristo y su expiación. Perfecto, gracias, Jesús. Grupo segundo, ¿quién es el siervo del grupo segundo? Buenas, soy yo, me tocó. Miguel. Sí, en el grupo 2 nos tocó hablar de qué significa que la expiación de Jesucristo es infinita. Y bueno, la verdad que el discurso del profeta Russell Emerson lo escribe bastante bien. Y la expiación de Jesucristo es infinita, primero porque abarca, como dice aquí, a toda la humanidad. No hay ninguna distinción, nos incluye a todos. Aparte, dura toda la eternidad. Dice también que solamente ha tenido que hacer una vez. Y aquí la cita en Hebreos 10:10, ¿no? En el que se ha hecho expiación una vez y ya ha servido para siempre. También el amor que ha derramado Jesucristo sobre nosotros en dicha expiación. Ese amor ha sido infinito, porque para someterse a lo que se ha sometido no es nada fácil. Tuvo que ser un amor realmente infinito. El dolor por el que pasó, el sufrimiento, las aflicciones, las pruebas, son también absolutamente incomprensibles para nosotros. Ha pasado todo lo que nos podamos imaginar y más. Ha sufrido unos dolores, unos sufrimientos, unas aflicciones infinitas. Luego, llama la atención incluso lo que hizo al final, ¿no? Que lo ha hecho en infinitos mundos, que ha creado infinitos mundos repletos también todos de personas, y yo creo que incluso la propia comprensión de lo que realmente significa la expiación de Jesucristo escapa a nuestra mente, a nuestra propia comprensión por lo realmente inmensa, gigantesca e infinita que es. Nosotros no somos para imaginarnos ni una décima parte de lo que realmente ni pasó Jesucristo ni lo que realmente hizo por nosotros. Podemos imaginarnos, sí, todo lo que nos salvó, todo lo que hizo por nosotros, pero realmente es mucho más grande de lo que cualquiera de nosotros pudiéramos pensar. Es, definiéndolo como dice aquí, una expiación infinita, completamente. Muy bien, Miguel. Muchas gracias. Es interesante que escogiera este mundo insignificante para hacer una obra tan grande, ¿no? Gracias, Miguel. Siguiente, grupo tercero. Sí. Nosotros hablamos, la pregunta que intentamos responder es ¿por qué Jesucristo fue el único que pudo realizar una expiación infinita? Ahí estuvimos hablando acerca de algunas cosas, hay algunas características de Jesucristo que le permitieron realizar ese sacrificio expiatorio. Una de ellas es que tenía que ser hijo de un ser mortal y de Dios, para que pudiera pues tener la capacidad de sentir el dolor, el sufrimiento, la capacidad de morir, las cosas mortales, y además para que pudiera soportar el gran peso que tenía que llevar. Hablamos también acerca de que fue el único digno, fue el único perfecto, y eso pues lo atribuimos un poco a que era el primogénito, ¿no? Como habló Faustino, que era la primera inteligencia que fue tomada y organizada y colocada en un cuerpo espiritual, y que fue una inteligencia más avanzada. Suponemos que esa característica le permitió haber venido a la tierra y haber vivido una vida perfecta.
de modo de que es el Cordero sin mancha, ¿no? Como dicen las Escrituras. Y Él, siendo digno, pudo realizar este gran sacrificio. Además de que el hecho de ser hijo de nuestro Padre Celestial le permitió decir, no morir involuntariamente, sino que Él entregó su espíritu. De manera que cuando Él sintió que, o cuando ya se hubo efectuado la expiación, fue cuando Él, o el sacrificio, el haber llevado el peso, Él dejó su espíritu. Ahora, también hay una chica que comentó que la resurrección, como parte de la expiación, que sabemos que es así, nos permite tener el efecto de la expiación en nuestras vidas de forma infinita, eterna, ¿no? De una forma inmortal, y si llegamos a hacer convenios con Dios por medio de esa expiación, podemos llegar a tener la vida eterna. Y bueno, eso es todo. Muy bien, José, muchas gracias. Equipo cuarto. Yo. Omar. Pues nosotros nos tocó hablar acerca de la referencia que está en Doctrina y Convenio 16-19 acerca del sufrimiento que el Señor tuvo que pasar para llevar a cabo una expiación infinita. Y en ella lo que comentamos fue que el Señor dio su vida por nosotros y que Él tenía que tomar de la amarga copa. Él sabía que había nacido para ello. Y para llevar a cabo esa expiación, nosotros hoy en día podemos ser partícipes de que gracias a ello nosotros cada día podemos tener la opción de arrepentirnos y de recordar los convenios que hicimos con Él. Él sabe el dolor que experimentamos porque Él también fue un ser y también experimentó sangre, experimentó todo tipo de cosas que sufrimos como seres humanos. Y no hay nadie que entienda mejor el dolor que Él. Aunque también hizo referencia a que si cada día no nos arrepentimos, pues tendrá que padecer así como yo, que lo dice en una de las escrituras. Y eso nos hace recordar que si nos arrepentimos y somos conscientes de las cosas que hemos hecho, pues no volveremos a tropezar 2 o 3 veces con la misma piedra. Y eso es lo que nos invita a la expiación, a recordar quiénes somos y hasta dónde podemos llegar si tratamos de mejorarnos cada día. Muy bien, Omar. Así que vamos a arrepentirnos para no tener que sufrir lo que sufrió Él. Que si Él era un Dios y no lo soportaba, imaginaos nosotros, ¿no? Equipo quinto. ¿Quién es el jefe del quinto? Vale, yo. ¿Quién es yo? Pues, eres Juanes. Juanes. Nosotros hemos hablado sobre el cómo al ser una expiación infinita, hace que Dios sienta una empatía perfecta hacia toda la humanidad. Y bueno, como se ha estado hablando en los otros grupos, el Señor, al efectuar la expiación, Él sufrió por cada dolor físico, emocional, espiritual, por cualquier sufrimiento que nosotros hemos experimentado. Y eso le permite entender realmente por lo que pasamos. Sí que es verdad que, como decía una de las citas de la lección, que cuando nos vemos en medio de pruebas y dificultades hemos llegado a preguntar ¿por qué esto me pasa a mí solo? Nadie me puede entender, pero realmente el Señor nos entiende, ¿no? Y poníamos el ejemplo de alguien que ha perdido a un ser querido y hay una persona que no la ha pasado, pero le está diciendo, bueno, me imagino lo duro que es, ¿no? Y otra persona que en cambio sí que haya pasado por eso, le dice, yo te entiendo perfectamente porque yo también he perdido a un ser querido. Entonces sé perfectamente cómo te sientes. Si yo no he perdido a un ser querido, me lo puedo llegar a imaginar que es muy duro, pero no lo voy a entender realmente. En cambio, la persona que sí que la ha pasado, sí. Pues de la misma manera, el Señor entiende perfectamente por lo que pasamos. Y hemos hablado de que al ser una expiación infinita, el Señor tiene misericordia para todos y esta expiación va a ser para todos. Aún las personas inicuas que hayan cometido muchos pecados van a tener la oportunidad de
beneficiarse de esta expiación. Por ejemplo, con el don de la resurrección, ¿no? Todos vamos a resucitar, seamos justos o inicuos. Así que eso es lo que hemos compartido. Perfecto, Juanes, muchas gracias. Una pregunta que yo siempre me he hecho, si yo tuviera 10 hijos, imaginaos vosotros, tenemos 10 hijos, uno es bueno, los otros 9 son malos. ¿Sacrificaríais al bueno por los malos? Eso es lo que hizo el padre, sacrificó al único bueno, para ver si nosotros, que somos unos matados, nos arrepentimos. Así que generoso como nadie, y eso es el punto número 6, ¿no? ¿Quién es el grupo 6? Yo voy a hablar. Adelante, Andrea. Pues nuestra pregunta trataba en ver cuál es la relación que existe entre la expiación infinita y el valor de las almas, ¿no? El valor de los hijos de Dios. Y si no tuviésemos valor para nuestro Padre Celestial y para Jesucristo, no se explica que esta expiación fuese infinita, ¿no? Como ya hemos visto, no se explicaría que fuese una expiación que abarca a todos los hijos de nuestro Padre Celestial. Y cuando decimos a todos, es a todos, ¿no? Uno de nuestros compañeros comentaba que Dios es un Dios justo, ¿no? Pues incluso aquellas personas que no han tenido la oportunidad de conocer a Dios en este mundo como pues les hubiese gustado conocerlo, simplemente ni siquiera supieron de Él, o aquellas personas que no... Esa expiación de Jesucristo es para todos nosotros, sin importar además el tiempo en el que hayamos vivido aquí en esta tierra. Y no solo eso, sino que además es para todos, o sea, afecta a todos los mundos, como también se ha explicado. Entonces, es una prueba clara de ese valor que tenemos a la vista de nuestro Padre Celestial, ¿no? El que esa expiación fuese infinita y lo abarcase todo. También podemos ver el valor que tenemos al ver que ese sacrificio fue voluntario, esa expiación que es infinita fue algo voluntario que nuestro Salvador llevó a cabo. Entonces, eso una vez más refleja cuán importantes somos para ellos. Y luego también el hecho de que fuese una expiación a nivel tan personal, creo que refleja una vez más ese valor que tenemos para nuestro Padre Celestial, porque podría haberse hecho de cualquier manera, ¿no? Hay distintos tipos de sacrificios, pero el sacrificio del Salvador Jesucristo fue un sacrificio muy personal, para entendernos a un nivel muy profundo y de nuevo abarcando a muchas personas y mucho tiempo. Entonces, la conclusión final es que sí, definitivamente hay una relación importante entre esa expiación infinita y el valor que tenemos como hijos de nuestro Padre Celestial, porque si no, no se explicaría que hubiese sido un sacrificio tan perfecto, ¿no? Si no tuviésemos ese valor. Muchas gracias, Andrea. Tenemos un valor infinito. Bien dicho. Muy bien, tenemos unos minutos. Muchas gracias a todos por vuestro trabajo. Si alguna pregunta no ha quedado respondida, es el momento de hacerla. Tenemos 7 minutos para preguntas cuyas respuestas todavía no están claras en vuestras mentes, para cerrar la lección. Adelante los que tengan preguntas. Yo tengo 2 preguntas. Primera. La primera es, bueno, quizás si te acuerdas, ¿cuál era la escritura en Doctrina y Convenio donde hablaba de que somos engendrados? Solo para tenerla. La que somos engendrados. Si no te acuerdas, no pasa nada, yo ya la busqué. Pues sí, tengo aquí mis notas rápidamente. Si no me equivoco, es 7624 de Doctrina y Convenios. A ver si lo que pone, 7624. Dice... Pero era para yo estudiarla por mi parte, ¿eh? Sí, 7624. Dice que por él y por medio de él y de él los mundos son y fueron creados y sus habitantes engendrados, hijos e hijas. Entonces él dice, los mundos fueron creados, pero las personas no han sido creadas, han sido engendradas. Vale. Y la diferenciación entre las personas y el mundo. Muy bien, segunda. Vale. Y la segunda es, bueno, no sé, puede que esté equivocado, pero es por curiosidad. Si la expiación de Jesucristo es infinita y se aplica a todos los mundos que Él ha creado, o sea, ¿podemos sentirnos en cierta manera bendecidos porque Él vino aquí o mal porque éramos tan inicuos que vino aquí para ayudarnos? Es interesante que dice Doctrina y Convenio, no, el libro de Mormón, y ahora no me acuerdo dónde está, pero dice que vino a este mundo y entre los judíos porque nadie excepto los judíos y en este mundo habían matado a su Dios.
Sí, lo Porque que ahí tenéis a pensaba. los paganos. Los paganos adoran las piedras, adoran los árboles y jamás hacen daño a sus ídolos. Pero en este mundo, solo este mundo seríamos capaces de matar a Dios y de este mundo los judíos, con perdón. Entonces, nos sentimos agradecidos y al mismo tiempo preocupados, ¿no? Ujú. Bueno, es una bendición en parte decir que nosotros estamos ahora mismo en el mundo donde Él estuvo, ¿no? Donde Él efectuó la expiación, que fue algo milagroso. Lo que llaman en la iglesia las bendiciones disfrazadas, ¿no? Exacto. Lo que dicen los británicos, blessings in disguise. Sí, sí. Así que vamos a aceptar agradecidos y al mismo tiempo preocupados, pero es verdad que es interesante esa idea. Gracias, Jesús. ¿Alguna pregunta más antes de marcharnos a cenar? Sí, yo tengo una pregunta. ¿Quién ha dicho algo? Perdón. Perdón, es que no me ha quedado claro. Entonces, ¿la expiación es para nuestro mundo y para todos los mundos o solo para el nuestro? Entonces se llama expiación infinita porque se aplica, como alguien escribió ahí muy bien, se aplica sin límite de espacio ni de tiempo. Ok, vale. En todos los mundos que Dios ha creado. Es decir, todos los mundos que Dios creó por medio de Jesucristo, por medio de Jehová, se aplica la expiación de Jesucristo que se efectúa en este mundo. No hay límite de tiempo, no hay límite de espacio. Y, como dijo muy bien el grupo, para todo el mundo. Todos los mundos, todos los seres. Como alguien ellos solamente escucharon nada más de que se había hecho, pero claro, no... Claro, no estuvieron ahí. Claro, claro. Ni límite de tiempo, ni de espacio, ni tampoco de personas. Todo el mundo, en todo momento, incluso en el Apocalipsis dice que la expiación se efectuó desde el principio. ¿Qué significa que se efectúa desde el principio? Porque se aplica a los que nacieron antes de Jesucristo y los que nacieron después. Porque alguien podría decir, bueno, la expiación fue después de Cristo. No, se aplica a los de antes de Jesucristo. ¿Por qué? Porque se efectuó desde el principio. Y no solamente este mundo, sino de todos los mundos infinitos que Dios ha creado, y lo tenéis ahí en el grupo ese que habéis discutido muy bien. Por eso es un misterio esto, pero es una expiación infinita, infinita en ese sentido. Como diría Einstein, sin espacio ni tiempo. Vale, muchas gracias. Y había una pregunta también por ahí que había pendiente, ¿no? Antes de... Sí, no, una pregunta, bueno. Adelante. Bueno, perdona mi ignorancia, pero he estado muchas veces reunido con personas que comentan de la vida personal de Jesucristo. Bueno, hago referencia a María Magdalena. Te hago directamente la pregunta. En sí, se comenta mucho de eso. Bueno, en lo que platico y la pregunta es, ¿hay registros o importa eso? Vamos, ¿cómo respondería yo a estas personas que comentan esto? No, la pregunta es si Jesucristo estaba casado con la Magdalena. Así es, porque ahí en la Biblia hay muchas cosas que la interpretan mal y pues eso creo que a todos en algún momento vamos a escucharlo y pues bueno saberlo de parte tuya. Digamos que es un asunto del que no hablamos, no se habla nunca esto. Del casamiento de Jesucristo nunca se dice nada. Los primeros miembros de la Iglesia hablaron algunos y empezaron a decir cosas que luego con el tiempo se quitaron, porque digamos, ¿de qué temas podemos hablar? De los que se tratan en las conferencias generales. Y nunca en una conferencia general dirán que Jesucristo estaba casado. Lo cual no significa ni que sí ni que no. Solamente que es un tema tan sagrado que no se utiliza, no se hace. Y como dices aquí, Carol, no se ha revelado. No hay ninguna revelación al respecto y por tanto no sabemos nada. Así que cuando alguien no sabe de esto le decimos, nosotros no sabemos nada y es un tema tan sagrado, tan especial que nosotros no tenemos permiso para hablar de ello porque no sabemos nada, puesto que Dios no ha querido revelar nada al respecto. Perfecto. Agradezco porque sí me gusta aprender. Bueno, estoy aquí en el instituto y pues esto me llena de tranquilidad. Gracias, Darwin. ¿Alguna cosa más antes de marcharnos? Sí, una pregunta. Carola, lo que ha preguntado es que si se refiere a todos los mundos, todos los seres vivos, animales, plantas, yo creo que se refiere también a las inteligencias menores. Tal vez las inteligencias menores ya de por sí son inocentes y no tienen necesidad de la expiación, ¿o sí? Yo tengo entendido que sí, porque el mundo todo fue creado espiritualmente antes.
Cuando vino la caída, todo pasó a otro estado y por la expiación de Jesucristo fue levantado. Ahí cuando hablé de no revelado, era sobre el matrimonio de Jesús. Vale. Pero sí es verdad que la expiación de Jesucristo afecta a todos los seres vivos y en ese caso todos los seres que están vivos, gracias a la expiación, han recuperado lo perdido con la caída. Pero vamos, en ese mundo reconozco yo que no sé muy bien de qué manera se aplicaría a los seres no humanos. Pero como bien comentas, la expiación se aplica a todos los seres vivos porque todos los seres vivos cayeron del estado en el que estaban y con la expiación recuperamos lo perdido con la caída. La caída provocó muerte física y muerte espiritual y con la expiación recuperamos las dos cosas. Y es verdad que el mundo entero con todo lo que había dentro cayó. Pero digamos que ese ya es un campo que habría que estudiarlo mejor. La sección 77 han recomendado por ahí que la leamos y estudiarlo un poquito más. Lo que sí hacemos en la Iglesia es hablar de la expiación aplicada a los seres humanos. Josema. Sí, no, solamente iba a decir que aunque nos pasemos de tiempo, me siento mal porque se le han colado varios, pero el hermano Efraín Hedman había levantado la mano y el pobre no le hemos dado tiempo a hacer su pregunta. Efraín, cuéntanos. Y por lo menos me gustaría que no se fuera con ese mal trago. Gracias, José. No hay problema. Gracias, igual. Efraín Heckman, cuenta. Sí. No, mi pregunta era, si hablamos mucho de la expiación de Jesucristo, ¿qué es lo que uno puede hacer para poder captar mejor el amor que Él tiene hacia nosotros? Porque he notado que el simple hecho de estudiarlo, algunas veces todavía falta algo para poder sentir eso. La pregunta que hacíamos nosotros antes la conectábamos con la sección 19, ¿no?, de Doctrina y Convenios, dada a Martin Harris. Es decir, si Dios estuvo dispuesto a sufrir tanto por nosotros, eso indica que nos valora mucho. Yo no estoy dispuesto a sufrir por alguien a quien no valoro, a quien no amo, a quien no aprecio. Y Dios dice que tembló porque sufrió tanto en el cuerpo como en el espíritu. Y estamos hablando del Hijo. Ahora, yo soy padre. ¿Hay aquí alguno que sea padre? Y yo pregunto, hola Joséma, tú eres padre. Preguntaría, no para que me contestéis, pero para meditarlo. ¿Quién sufre más cuando sufre un hijo, el padre o el hijo? El padre. Sufre más el padre. Si tú tienes un hijo y lo ves sufriendo como sufría Jesucristo, ¿cómo te sentirías, Joséma, ver a tu hijo así? Bueno, pues si el padre y el hijo sufrieron tanto por nosotros, eso nos da una idea de lo que nos ama y de lo que nos valora y lo que quiere que hagamos, ¿no? Por tanto, yo creo que, como dice Efraín, una manera de entender el valor que tenemos es ver lo que están dispuestos a hacer por nosotros. Y tanto el Padre como el Hijo hicieron tantísimo por nosotros, sufriendo tanto, y todavía están trabajando porque dice que Dios no terminará hasta que no haya salvado a todos sus hijos. Dijo José F. Smith. Y en este caso, pues hasta que coloque a todos en un grado de gloria, a los que podemos, a los que puede, que no son los hijos de perdición, ¿no? Entonces, si leemos la sección 19, el sufrimiento de Jesucristo y por tanto el del Padre que lo estaba viendo, ya podemos imaginar lo que nos ama y lo que nos valora, puesto que dieron tanto para salvarnos. Es lo que yo comentaría. Faustino, una cosa. Faustino. A ver, Andrea iba a decir una cosa. Andrea y luego el siguiente. Yendo un poco la línea de lo que decía Efraín, creo que una de las mejores formas de agradecer ese sacrificio también es aplicar la expiación en nuestra vida. Creo que muchas veces la pasamos de alto o la reservamos como para cosas muy graves o urgentes, pero realmente podemos aplicar la expiación de Jesucristo cada día, ¿no? Y deberíamos hacerlo así, con cosas muy pequeñas. Entonces, creo que una forma muy buena de agradecer ese sacrificio y valorarlo es aplicándola tan a menudo como podamos. Muy bien, bien dicho, Andrea. Y una manera de hacerlo es, cuando yo tengo una tentación, digo, si realmente amo a Dios, no caeré en la tentación. Porque sabemos que nuestros pecados son los que hacen que Dios haya sufrido por nosotros. Entonces, para no aumentar ese sufrimiento, yo lo que hago es, cuando viene la tentación, digo, no se me ocurre pecar porque estoy haciendo sufrir a mi Padre.
y a mi hermano Jesucristo, a mi Redentor. No puedo pecar, no quiero ser parte de los que le sacrifican continuamente. Por lo tanto, es una motivación para librarnos de las tentaciones. Había también por ahí otro que quería comentar. Si Antes me de Andrea permite, había por ahí me una voz gustaría masculina. ¿Quién era? responder un poquito. Hola, A ver, Josema. ¿se escucha? Yo sí te ¿Se escucho. escucha? Habla, habla. Ah, vale. Iba a decir que me gustaría simplemente recalcar lo que Efraín estaba preguntando con uno de los personajes que todos conocemos en la Biblia, que no tiene nombre, pero que el adjetivo que le pusieron describe ante lo que es el amor de la expiación de Cristo, que es el Hijo pródigo. Porque a nadie de nosotros en su naturaleza pensaría que de todo lo que hizo, después de todo lo que hizo, tendría derecho a ser perdonado ni nada. Sin embargo, a mí me encanta como su padre, que casi representa la figura de Cristo cuando se abraza a él, lo besa y lo quiere. Y él no venía limpio, arreglado y tal, vendría sucio, maloliente y tal. Pero sin embargo, el amor de ese padre por su hijo permitió que hicieran fiesta, que le pusieran el anillo, que eso era muy simbólico porque era darle la autoridad de nuevo. Y tal. Entonces, muchas veces cuando cada uno de nosotros volvemos, ojo, voy a decirlo de otra manera, cuando conducimos nuestra vida de una manera que el centro de ella gire en torno a Jesucristo, como ha dicho Andrea, por cualquier cosa, no solamente por cosas grandes o cuando hemos pecado algo grave. No, 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 da igual. Cuando damos gracias a todo lo que hacemos, cuando ponemos a Cristo como el centro de nuestra vida, hacemos que su expiación realmente tenga un valor perfecto de lo que hizo. No es algo solamente acudir cuando me interesa, sino todo lo que hago lo hago por él. Y me gusta mucho esa figura del hijo pródigo porque me siento identificado, ¿no? Yo me siento un pequeñito hijo pródigo por cómo el Señor me ama y me perdona y me ayuda. Gracias, José, es una buena parábola. Y por ahí nos han recomendado Mosía 14, o tiene Camino 77, hay muchas cosas interesantes que leer. Es decir, en resumen, la restauración del Evangelio nos ha dado una información imprescindible para entender a Jesucristo y lo que Él hizo. Y por tanto, lo que hizo el Padre, porque el Padre estaba detrás sufriendo con Él. Nos ama tanto, nos valora tanto, que hizo todo esto que leemos en las Escrituras. Así que ahí tenemos un material muy interesante para estudiar y profundizar. Muchas gracias a todos. Tengo una pregunta, bueno, un comentario. El valor de las almas también tiene que ver en el hecho de que nosotros, ¿cómo explicarlo? Nosotros elegimos o llegamos a un punto en el que nuestro Padre Celestial pudo crearnos como hijos espirituales suyos porque estábamos dispuestos a pasar por todo el proceso necesario para llegar a ser como Él. Cuando las inteligencias se van desarrollando y luego se crea, es digamos, en el que Dios ordena todas las cosas y ordena las inteligencias, ese valor es porque nosotros estuvimos dispuestos a pasar por todo lo que tendríamos que pasar y ya teníamos allí nuestro libre albedrío, ¿no?, para decidir y pasar por todo para poder volver con Él y ser como Él. Sí, gracias Pilar. Y por tanto, como bien dice Pilar, lo elegimos y no vamos a dar marcha atrás, vamos a seguir adelante. Puesto que Dios nos escogió, confió en nosotros cuando éramos inteligencias y nosotros vamos a ser dignos de esa confianza y perseverar y que lo que Él puso en nosotros de confianza y de amor se confirme en la eternidad. Y ahí estamos todos, en ese camino. Gracias, Pilar. Muy bien, y podríamos estar todo el día, digo toda la noche, porque es muy interesante este asunto. Pero vamos, ahí hemos abierto la puerta y vamos a seguir adelante. Y un Nefi 19.9 y muchas cosas más que hay por ahí, que nos está contando ahí Carol. Muchas gracias a todos. La próxima lección, ya en el grupo lo anunciaremos. Esta vez sí está grabando, así que esta lección se va a grabar, la vamos a poner en el grupo y está ahí a vuestra disposición para repasar y para los que no hayan podido estar, para recuperar. Y también os mandaremos material de preparación para la lección próxima. Muchas gracias a todos. Vamos a ofrecer la última oración. A ver, yo había puesto aquí Verónica Carrasco. ¿Está por ahí, Verónica?
Verónica Carrasco. Hola, aquí estoy. Hola, Verónica. ¿Nos ofreces, por favor, la última oración? Y con la oración Sí, de señor. Verónica nos vamos. Muchas gracias. Muy bien. Amado Padre Celestial, te damos las gracias por este día. Te estamos agradecidos por tu amor, por la expiación de tu Hijo Jesucristo, por ayudarnos a ver la verdad. Te damos las gracias por la bendición de tener el Evangelio en nuestras vidas y tener la oportunidad de poder saber, aprender, comprender y llegar a ser mejores cada día. Te pedimos que nos cuides, que nos guíes, que nos ayudes a seguir entendiendo y a poder acercarnos más a ti. Y esto lo dejamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, Verónica. Gracias a ustedes. Buenas noches a todos. Gracias. Chao. Chao. Gracias. Gracias. Hasta luego.